y no me voy a ir por ese camino. La historiografía predominante y la que conocemos en los libros de texto sobre el relato de la conquista es fundamentalmente una historiografía muy pobre en lo que se refiere a el proceso heurístico que toda historiografía debe seguir. Recuerdo nada más algunos principios de la heurística que ustedes vieron en el primer semestre de la carrera de historia o de antropología, de etnología. Ya ni me acuerdo. En primer lugar, hay una gran confusión pensando que la heurística es el arte de inventar, es el arte de inventariar. Hay un sentido etimológico griego. No es inventarse algo, sino inventariar, es decir, acopiar datos. Si lo dejamos ahí, pues el cronista es un recopilador de datos que coloca cronológicamente y también a su manera, ¿no? También ahí hay hermenéutica, pero la intención es que sea meramente descriptivo y muy objetivo, y el cronista tendría esa misión. Entonces, digamos, en primer lugar, la mayor parte de los historiadores de la conquista son cronistas, no son historiadores, ¿sí? Y sobre todo los oficiales. Ese es el primer punto que para el siglo XXI pues me parece un poco lamentable. En segundo lugar, cuando pasamos de la crónica a la historia propiamente dicha, a la historia seria, llamémosle a la historia científica, la heurística no se puede separar de la hermenéutica, no se puede separar, están siempre yendo y viniendo. Pero si nos cargamos del lado de la heurística, habría como tres campos muy importantes para el trabajo del historiador. El primero es el análisis del yo, la autocrítica. Es decir, desde dónde, desde qué deseos, desde qué prejuicios, desde qué intereses relacionados con el poder o no poder estoy acercándome a las fuentes y al tema que pretendo analizar. En segundo lugar está la crítica interna, que realmente es todo un complejo, porque empieza con la autentificación de la fuente, datación, alteración, mutilación. Segundo lugar, ¿cuál es la fuente de la fuente? Porque toda fuente tiene una fuente, entonces tenemos que hacer este proceso de ver. Dicen los indígenas, pero esos indígenas, ¿quiénes son y de dónde sacan lo que dicen? El cruce de fuentes, que escasamente se hace. La idea de que una sola fuente no es fuente, un solo relato no es una fuente. La historia seria se hace con el cruce de fuentes, y para eso es el cruce de restos materiales, arqueología, con el cruce con las fuentes escritas y los testimonios orales, a lo cual podemos añadir la etnografía actual, ir para adelante, ir para atrás, en fin, hay toda una serie de procedimientos. Por supuesto, en la crítica interna se pide la práctica permanente de la sospecha. Y esta práctica permanente de la sospecha está obviamente en el análisis del discurso, en la determinación de si se trata de pasajes copiados de crónicas medievales, añadidos como de pronto aquí sería bonito meter a Santiago Matamoros, es un lugar propicio para ello, es decir, todo lo que tiene que ver con el uso de los giros retóricos.
hay una valoración y una jerarquización de las fuentes que tenemos que hacer. Todavía estamos en la parte de la heurística, pero obviamente ahí toda nuestra interpretación, nuestra comprensión, la parte hermenéutica no puede salirse. Y después la crítica externa, es decir, el contexto que en buena medida nos va a permitir observar cuál es la intención. Todo este proceso heurístico que yo solamente estoy recordando a pinceladas porque es toda una materia pues muy rica y muy interesante, en donde, por ejemplo, Ginsburg ha planteado todo lo que contribuye, por ejemplo, el análisis detectivesco, Sherlock Holmes, ¿no? O el psicoanálisis, o pues la idea del juez y el historiador. Es decir, todo este proceso nos lleva a algo muy importante, que es el sustento de nuestros argumentos, es decir, las pruebas, ¿no? Que es el aparato crítico fundamentalmente. Creo que ahí en la heurística hay una falla historiográfica importante, y a partir de la idea de que hay una falla, y yo se los quiero transmitir a ustedes para ver qué opinan y en qué contribuyen a mi proyecto, a partir de esta falla, pues el relato de la conquista se nos cae de principio a fin. Yo no digo que todo lo que haya dicho Cortés sea mentira total. Lo que sí digo es que pues hace falta ver qué de ahí se salva, qué del relato de Cortés se salva, y para determinar qué se podría salvar, qué podría ser verosímil, plausible, porque la verdad histórica pues no la vamos a conocer del todo nunca, pero qué podría ser plausible o verosímil. Para eso tenemos que seguir todo este procedimiento como de deconstrucción que ya lo da la heurística desde el siglo XIX, en parte en una obra muy importante, yo creo que es la obra de Droysen de Histórica. Bueno, entonces a partir de eso solamente dos ejemplos voy a poner. Uno es las cartas de relación nuevamente, porque es la fuente madre de todo el relato. Es decir, estos sucesos clave que ocurren desde la fundación de la Villa Rica hasta la caída de Tenochtitlan, tiene a un único relator, que es Hernán Cortés. Y de ahí, pues hemos visto ya en otros momentos cómo los famosos supuestos testigos oculares repiten exactamente hasta las anécdotas de Cortés, lo cual es imposible, ¿no? Porque otros Bernal pertenecía a otra compañía militar, entonces ¿cómo es que pudo ver detalles que le ocurrieron a Cortés? ¿Por qué lo repite con esa precisión y con esa exactitud? Es decir, el relato fundante está ahí y lo van a repetir tanto testigos oculares como los fieles repetidores de Cortés. Después, ya en la conquista llamada espiritual, el relato de la conquista, que fue Cortés el que ideó, también se va a repetir nuevamente. Solamente voy a hacer énfasis en dos cuestiones. Uno es en la escasa atención a la intencionalidad de Cortés, es decir, al contexto externo que toca el contexto interno, pero porque todo lo que yo voy a decir ya lo sabemos, o sea, yo no voy a decir nada nuevo, nada más que en conjunto hace que ese relato no tenga fundamento alguno en una posible realidad. En primer lugar, Hernán Cortés
viene por oro y plata y perlas, es por lo que viene. También viene por mujeres, pero como que eso no está dicho, entonces, en fin, esto es más, pues más casual. En cambio el oro y la plata sí es algo que se consigue y es durable, ¿no? Las mujeres, para estos soldados medievales hispanos, pues son intercambiables y demás, bueno, todo lo que sabemos. Por los restos arqueológicos, ¿cuál oro y cuál plata? Es decir, yo no encuentro la avidez que tienen los europeos por el oro y por la plata en la arqueología. No la veo por el lado de los pueblos conquistados. Los restos arqueológicos no dan para eso. Ciertamente hay algunos objetos muy preciados, excepcionales, que obviamente no le iban a dar a unos intrusos. Entonces, la idea de que estas tierras están llenas de oro y plata, pues es una invención cortesiana. El oro y la plata ciertamente está en el norte, se va a descubrir después. Obviamente sí hay oro y sí hay plata, la que obtienen en los ríos según las cartas de relación. Pero para que hubiera el oro y la plata que dice Cortés que recaudó, tendría que haber habido un trabajo de beneficio, que es largo, y si nos metemos en la mineralogía y la metalurgia, pues vamos a ver que ahí hay una inconsistencia. Entonces, oro y plata, que era su intención fundamental, no parece que haya mucho. Además, sospechosamente, ustedes saben que Cortés sí dice que recauda mucho oro, pero siempre lo pierde. Siempre se le cae, algo pasa y finalmente quedó en el lago del lago, ¿no? Entonces, junto con las escrituras, ¿no? que dicen, que relatan exactamente lo que pasó, esas también, donde se asientan los hechos, también se perdieron, lo cual nos hace pensar en un elemento que él incorporó ahí en las cartas de relación, pues para hacer que el rey viera pues una tierra rica en metales, y que después sí lo va a hacer, pero eso es posterior, ¿no? En plata, ¿no? Luego, pues los siervos para trabajar. Obviamente los vasallos son la otra intención de Cortés, y él proporciona unas cifras que son siempre contradictorias y siempre muy abultadas. Lo que tenemos que considerar en el caso es que en aquella época los militares no poseían capacidad para realizar operaciones aritméticas básicas con rapidez. ¿Sí? O sea, hay que ponernos en su mentalidad. No podían, y la multiplicación era una operación que prácticamente no existía. Entonces van calculándole como a ojo de buen cubero, ¿no? Y la cifra no tiene una validez. Es probable que Cortés exagerara el número de habitantes para deslumbrar al rey con el cuantioso número de vasallos que se sumaría a su imperio y a la cristiandad, para vender bien el producto, porque la cifra no tiene el valor que nosotros, la precisión que a partir del 19, pues nosotros ya le vamos a dar con precisión cuántos fueron a la manifestación, y entonces sí se hace un cálculo que implica la multiplicación necesariamente. No hay tal. Entonces, ay Dios, ¿no? Con las cifras de Cortés, pues, pero sí tienen una función las cifras, ¿no? Venden bien un producto.
Luego tenemos el interés de Cortés por las mercedes, las encomiendas y las exenciones de impuestos. Entonces, pues sobre los intereses de Cortés de apropiarse del mayor territorio posible, dan cuenta sus enemigos, y vemos que él tiene mucha prisa, él siempre tiene mucha prisa por un poco lo que nos planteó ayer sobre Garay y demás, porque hay otros adelantados atrás de él que le están pisando los talones, y entonces él tiene que no solamente enfrentar a su enemigo verdadero, que no son los indios, es Velázquez y sus competidores, y no poner en riesgo todo su plan de dominación. Cortés dice que ha gastado mucho dinero en la empresa privada, que es la empresa de conquista, pero que no le importa, porque con tal de servir al rey él haría cualquier cosa, y que comparte con el rey toda esa riqueza. Entonces se muestra como un vasallo, pero claro, a cambio va a querer oro, plata, ¿verdad? Y honores y blasones y títulos nobiliarios, por lo cual pone a su padre para pelear en España por tales reconocimientos. Hemos visto cómo organiza todo para que nada se le escape, constituir un clan o un grupo, como que es el Putin del 16, porque logra organizar como a un grupo de delincuentes, ¿no? En torno a él, desde la fundación del Cabildo. ¿Por qué? Pues porque a todos van a tener su parte del derecho de piso, ¿no? Todos van a tener su parte, y entonces ahí hay una especie de complot. En este complot, el relato de la conquista está incluido. Es decir, la conquista fue así, y vieja el que diga que fue de otra manera, ¿no? O sea, fue así, ¿no? Completamente. Entonces colectivizó los relatos que van a repetir Andrés de Tapia, Francisco de Aguilar, Bernal Díaz del Castillo, y los no oculares como Pedro Mártir de Aglería, Oviedo, Motolinia, Gómara, hasta hoy. Hasta hoy. Lo increíble es que todo eso sea hasta hoy. Obviamente que oculta la violencia física y psicológica a la que se refería Cecilia hace un ratito, pues no hubo tal. Pero si nos vamos a lo que es la actuación de un guerrero medieval, porque España, eso de que la España renacentista conquistó América, yo lo pongo entre 3,000 comillas. ¿Cuál renacimiento español? Eran medievales. O sea, ¿cuál renacimiento? Eso es una invención ese es un mito español, de la historia de España. Bueno, le llaman renacimiento a otra cosa, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el renacimiento italiano, nada que ver. Entonces, la técnica militar, y en esto creo que Mario y demás pueden aportar mucho, es quema, arrasa, viola, es decir, destruye a la población civil, y sobre esa destrucción pasan dos cosas. Los indios huyen a las montañas o se van a las montañas, y Cortés lo dice. Y la otra es que se quedan y se someten, ¿no? Entonces, bueno, de la violencia no va a hablar. Sí va a hablar de que es cristianísimo, de que todo lo hace bien, y que por culpa de Velázquez y Narváez pues todo se iba a perder, pero él lo salvó. Él es un héroe de la conquista. No tomar en cuenta toda la intencionalidad es una deficiencia historiográfica muy que hay que subrayar, que yo creo que hay que difundir, porque no puede ser que el próximo año estemos con el relato repetido de Hernán Cortés. Y solamente para terminar digo
en otra falla historiográfica. De cada una de estas se podría hacer un artículo con muchos textos. Pero otro es la falla heurística de la historiografía de no preguntarse por las fuentes de las fuentes. Sahagún dice que todo lo que le dan lo toma, se lo narraron los indios, como Valeriano, que nació en 1521. O sea, ¿cómo le hizo? ¿No? Antes de nacer ya tenía el relato de la conquista clarísimo, era un portento. Y no se preguntan por cómo estos indios que ya están cristianizados son los informantes de Sahagún. Además de todo lo que sabemos que Sahagún le cortó, le arregló y luego la corona le mutiló y vino la censura. Total, que la primera historia oficial es la de Torquemada. Desde mi punto de vista, es la de Torquemada, en donde todo cuadra perfecto y en donde, a pesar de los problemas con Cortés, se queda su relato porque es el más conveniente a la corona española. Entonces, pues yo estoy en eso, haciendo una revisión heurística de las crónicas de la conquista. Gracias.